favorecieron, alentaron y aplaudieron porque fueron cómplices. El sistema de seguridad social y de bienestar moderno, para que vean ustedes, y se los digo a los opositores, a todos los que nos ven, nos adversan, nos critican, y qué bueno que tengan otras opiniones, pero infórmense y sustenten lo que dicen. Bismarck, el padre antisocialista de la seguridad social. Bismarck creó la seguridad social y un sistema de beneficio social en Alemania, en Prusia más exactamente, en el siglo XIX, no obstante que era contrario a las ideas socialistas. Y lo hizo por la presión social, porque veía que las grandes masas trabajadoras se organizaban y exigían derechos, y esto se podía desbordar a través de las fuerzas sindicales. Y entonces inteligentemente dijo, hay que favorecerlos y darles lo necesario. Al menos tenía inteligencia. Pero, como ustedes pueden ver aquí, un perseguidor del socialismo, un antisocialista, ese es quien sienta las bases del estado de bienestar. Él impulsó el sistema de pensiones públicas de la historia. Que no les digan que fue Pol Pot, o Mao Zedong, o Fidel Castro. Fue Bismarck. ¿Comunista? ¿Populista? Creo que no. Pero miren, aquí está así una populista de los ricos, o sea, es decir, buscar popularidad entre los pudientes. The Guardian, Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo. Su papel en el plan para desmantelar el estado del bienestar en Inglaterra, en el Reino Unido, ha quedado evidenciado, ha sido revelado en documentos que han sido puestos a la disposición pública por Downing Street, la oficina del primer ministro británico, y estos documentos demuestran que el gabinete Tory, así se les conoce a los conservadores, al Partido Conservador en Gran Bretaña, consideraba dar fin y cargas fiscales para terminar con el sistema educativo y de salud públicos en la Gran Bretaña. Esto es lo que en realidad acontecía. Una señora que, si pudiera no haberle dado nada a nadie, de los pobres, claro, lo habría hecho. Y a la supuesta iniciativa privada, que no tenía iniciativa, le fueron a regalar los bienes públicos. Y hubo un desmantelamiento generalizado. Dicen que Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron grandes gobernantes y tuvieron a sus naciones en situaciones prósperas. Fue la borrachera. Hoy vivimos la resaca, o como se dice popularmente en nuestro país, la cruda de esa barbaridad. Porque estos polvos vienen de aquellos lodos y porque hoy la consecuencia del desastre de la economía mundial se debe a ese sistema que empezó privatizando, terminó extinguiendo al Estado, debilitándolo, favoreciendo a particulares y concluyó dándole a la economía financiera, o más bien a las finanzas y no a la economía, un lugar preponderante, una economía de casino. Y sobre todo, los pobres que se arruinen. The Economist nos dice, y miren ustedes en qué terminó, porque Margaret Thatcher hizo aquello en los años 80, el sistema de bienestar británico cada vez ofrece menor protección a los trabajadores. Aquí ya les habla de la pandemia y la pospandemia de Economist, pero vean ustedes que lo que hicieron en las naciones europeas fue desmantelar no un sistema de bienestar creado por populistas y comunistas, sino por individuos de todos los partidos que existían entonces en Europa, que estaban de acuerdo en construir este estado de bienestar que incluía darle ayudas a los más pobres, sobre todo. El país nos habla del estado de bienestar y Europa. El marco nacional se ha quedado estrecho para mantener los derechos sociales conseguidos. Viene para atrás porque también allí rigió el neoliberalismo y se impuso la economía financiera. El apoyo del fondo, y vamos al otro, que este es el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, FEAD. Y nos dice esto no es de Nicaragua, señores, señoras, atención. Esto no lo saqué de la página del gobierno venezolano.
Esto lo dice la Unión Europea. El Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas financia medidas de los países de la Unión Europea para proporcionar alimentos o asistencia material básica a las personas que más lo necesitan. La asistencia consiste en alimentos, ropa, calzado y otros productos esenciales de uso personal como jabón o champú. Es demasiado estarles regalando tanto. La asistencia material debe ir acompañada de medidas de inclusión social como orientación, apoyo para sacar a estas personas de la pobreza. Yo veo que han estado muy preocupados durante el neoliberalismo para sacar a la gente de la pobreza. Las autoridades nacionales también pueden proporcionar asistencia no material a las personas más desfavorecidas para ayudarlas a integrarse mejor en sociedad. Y antes salté algo, el apoyo de este fondo ayuda a las personas a dar los primeros pasos para salir de la pobreza y la exclusión social. Es decir, estas naciones del primer mundo prevén que para poder salir de la pobreza, el primer paso es ayudar a esta gente materialmente, subsidiarla, darle ayudas. Este fondo ayuda a las personas más desfavorecidas satisfaciendo sus necesidades más básicas, condición imprescindible para conseguir un empleo o asistir a un curso de formación como los financiados por el Fondo Social Europeo. Estos señores les dicen, consíguete un trabajo, ¿en dónde? ¿Con qué elementos? ¿Con qué formación? ¿Y con qué salario? Hay que considerar eso porque no nos olvidemos también, y siempre lo digo, que la Coparmex, por ejemplo, se opuso a los incrementos al salario mínimo, se opuso a la distribución de las utilidades tal como ya pretendía este gobierno, se opuso a la extinción del outsourcing criminal y se ha opuesto a todo aquello que favorece a los trabajadores. A últimas fechas, se opone también a que tenga vacaciones más extensas y a que tenga un día más de descanso a la semana, cuando en Europa tiene más, es decir, jornadas de menor tiempo, cuando en Europa son todavía de menor tiempo. Pero siempre se oponen a los derechos de los trabajadores. Aquí nos dice, bueno, vámonos a la guerra de Ucrania y vamos rápidamente a ver el panorama. Hoy parece ser que no contaré con mucho tiempo, pero voy a tratar de hacer un repaso rápido a partir de donde me quedé. La guerra de Ucrania tiene su origen próximo y no remoto, porque del remoto ya hablé hace tiempo, y el origen remoto es el incumplimiento del acuerdo al que llegaron la Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética, y la OTAN y Occidente en general, que llevaba a la prohibición de la extensión hacia el este de la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, organización militar construida para oponerse o defenderse del llamado Pacto de Varsovia, creado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que incorporaba a todas las naciones satélites, aquellos que estaban al este del llamado o de la llamada cortina de acero. Pues después, como ya lo había dicho, de fomentar los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y sobre todo los verdaderos dueños del mundo, las plutocracias mundiales, las llamadas revolución de color o de colores en Europa del Este, algunas de las cuales funcionaron para poner gobiernos títeres, no en Ucrania o no como ellos pretendían. Una señora Timochenko, de apellido Timochenko, habiendo estudiado en los Estados Unidos y teniendo doble nacionalidad, pretendió hacerse del poder. Las cosas no funcionaron tan bien para la OTAN, para la Unión Europea, para los Estados Unidos, para sus servicios secretos. Funcionaron en algunos otros lados, pero no soltaron a Ucrania, porque hay que decir que Ucrania es el granero del mundo. Hay que decir que la cantidad de trigo, de cereales en general, que Ucrania siembra, cultiva, cosecha y vende, es enorme. Que tiene riquezas sin cuento, que tenía zonas industriales muy importantes y que era la zona más industrializada o una de las más industrializadas de la Unión Soviética. Y que Ucrania, tal como existe en el territorio actual, bueno, ya no tiene a Crimea, que se ha independizado y que se ha adherido a la Federación Rusa, tal como está construida por territorios que vinieron de distintos lados.
algunos de los cuales fueron adjudicados arbitrariamente por Nikita Khrushchev y otros por Stalin. Khrushchev era ucraniano y favoreció a Ucrania. Cuando Ucrania se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, impulsada a esto por las naciones occidentales, por Estados Unidos preferentemente, como sucedió con las naciones bálticas, Ucrania se llevó esos territorios. Después aconteció lo de la Revolución de Color y más adelante el llamado Euromaidán. Poroshenko, un presidente que dudaba entre unirse a Europa, a la Unión Europea, o pactar con Rusia. Finalmente, Ucrania decidió pactar con Rusia. Y al pactar con Rusia, hizo enojar mucho a los Estados Unidos y a sus servicios secretos y a los straussianos del Estado profundo que realmente gobiernan en los Estados Unidos. Y entonces estos decidieron un golpe de Estado. El golpe de Estado fue vigilado, fue supervisado por una señora llamada Victoria Nuland, miembro del Departamento de Estado, gente que ha permanecido en los distintos gobiernos y ahora tiene influencia en el de Biden. Persona que es esposa de un señor Robert Kagan, que es straussiano, neoconservador, llamados halcones. Los individuos como Rumsfeld, como Prince, como Pearl, como tantos otros alumnos de Strauss, un judío alemán que emigró a los Estados Unidos e inició esta corriente neoconservadora que fue o es la que está detrás de la invasión a Irán, a Irak, de las sanciones a Irán, de la invasión a Afganistán, de la destrucción de Irak, de Libia. A esta corriente pertenecen individuos como los Clinton, como Barack Obama, como los mismos Bush. Todos han favorecido esto independientemente del partido, sea republicano o demócrata, salvo algunos individuos recientemente que ya hacen críticas a estas intervenciones norteamericanas abusivas, arbitrarias, no por bondad, sino porque consideran que le han hecho mucho daño al prestigio de los Estados Unidos y le han conseguido pocos beneficios. El Euromaidán es un golpe de Estado en el que participaron gentes de todo. Y tan disímbolas como las que actualmente integran las Fuerzas Armadas ucranianas, que están conformadas por personas de ideología nazi, así como lo ven, con un presidente que se llama Zelensky, que es judío y que es alumno y protegido de Kolomoisky, otro individuo, Kolomoisky, dueño de la televisora, gran oligarca ucraniano con triple nacionalidad ucraniana, israelí y chipriota, para huir, un individuo que no le debe nada a ninguna patria ni ama a Ucrania. Y después de todo esto, Zelensky, la última creación del sistema, después de que a partir del Euromaidán hubo práctica represión en los territorios del Donbass, que son los que actualmente pretende recuperar Rusia, que los invade con el propósito, dice, de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, pero en primera instancia de proteger a las poblaciones rusohablantes y de cultura rusa que se encuentran mayoritariamente en esos territorios. Rusia finalmente está resintiendo un problema muy serio, y el problema es que, tal como lo dijo ya el presidente Putin, no están ante una situación de preponderancia, sino de supervivencia. Dice que si Rusia no combate esta guerra, se puede ir despidiendo de su soberanía y aún de su existencia como nación y como pueblo. Esa parece ser la verdad. Yo lo creo más. No es que la guerra sea justificable y cuantas tropelías se cometen en ellas sean dignas de alabanza. Pero es verdad que existen explicaciones y justificaciones a lo que acontece. No pelea Ucrania contra Rusia, sino es en pleno la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y todos sus aliados de la angloesfera, los servicios secretos de todos, las fuerzas armadas de todos contra Rusia. Porque lo que se pelea allí es un futuro multipolar o unipolar. Eurasia o la isla del mundo. Eurasia o la angloesfera. Es decir, el proyecto ruso o el proyecto inglés. La preponderancia del imperio angloamericano, la preponderancia del imperio de las finanzas o un nuevo modo de ver las cosas, de funcionar en economía y en política. Aquí no decimos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino exponemos las realidades.
Y la realidad es que Rusia no entró inopinadamente en la guerra, ni porque Putin está loco, ni porque quiere solamente dominio mundial, sino porque ha sido provocado sistemáticamente y porque ha respondido a esta provocación y porque la OTAN, no nos hagamos tontos, tiene intereses. Ucrania ya es propiedad en gran medida en sus campos y su agricultura de grandes empresas como aquellas que tiene Bill Gates o Monsanto Bayer o Cargill o las grandes empresas agrícolas acaparadoras y que llevan transgénicos y venenos al campo. También sucede con las minas, también con Burisma, la empresa de gas, que por cierto fue presidida por el hijo de Biden, que cometió cualquier cantidad de actos de corrupción. Hoy se dicen cosas mucho más graves, que hay un inmenso tráfico de niños para pedófilos, que existe tráfico de órganos, que existen cosas terribles en Ucrania. Una gran cantidad de su población ya se ha ido a las naciones vecinas. Los jóvenes ucranianos mueren en la guerra, sacrificados en el altar del dinero, del dios del dinero, el dios de ellos, y ellos también, que se sienten dioses. Esta es la explicación y podemos profundizar y lo haremos, y ahora daremos algunas noticias de lo que está aconteciendo. Para demostrarles a ustedes que no quiere Biden ni su grupo, ni los Estados Unidos, ni la OTAN, ni Stoltenberg, que la preside, según parece, ni muchas otras personas como Boris Johnson, que lo detuvo en su momento, no quieren la paz, no quieren que la guerra se acabe. Vean esta noticia de Zero Hedge, en donde dice que Biden ha despachado a Sullivan y a Nuland, la misma Victoria Nuland a la que me refería antes, para convencer a los escépticos de la guerra, miembros del BRICS, es decir, de este grupo que cada vez tiene más solicitudes de incorporación, pero que inicialmente está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a quienes duden de la importancia de respaldar a Ucrania y de mantener esta guerra hasta el fin de los tiempos. Biden les manda a Sullivan y a Nuland para convencerlos de que se pongan ya en contra de Rusia, que es el malote de esta historia, y ellos unos ángeles. The Economist, augur del sistema, el pregonero del sistema, digamos, o una de las revistas y de las publicaciones más importantes que representan la ideología globalista y unipolar, ya está pensando en la reconstrucción de Ucrania. Para eso la destruyeron, para tener el negocio de la reconstrucción, después de haber tenido el inmenso negocio de las armas. Reconstruyendo Ucrania no solamente requerirá o no solamente hará necesario dinero, sino también reformas severas. ¿Y saben ustedes cuáles son estas reformas severas? Ya lo saben, ¿verdad? Bueno, como Ucrania ya debe mucho dinero de las armas que le dieron y las ayudas que le prestaron, a costa de los contribuyentes norteamericanos y europeos, y a costa, sobre todo, de los más pobres en estas naciones, ahora Ucrania tendrá que anotar en sus libros de registro, en el debe, todas estas cantidades, y debo, no niego, pago, no tengo, ¿y con qué me vas a pagar? Lo mismo que han hecho los organismos financieros internacionales desde los años 80 en todas nuestras naciones. No tienes con qué pagarme, me vas a pagar con tus propios bienes, con tus tierras, con tus empresas, con concesiones, con todo. Me lo vas a entregar todo hasta tu gente en esclavitud. Y por eso hablará de reformas neoliberales, de reformas de choque, financieristas, de todas aquellas que favorezcan a las inversiones extranjeras, injustas, piratescas, a costa del pobre pueblo ucraniano que ya está muerto. Aquellos que hacen políticas, porque hay los hacedores o los constructores de políticas, los financieros y aquellos que se dedican a los negocios, se reúnen en Londres para discutir el plan. ¿Quiénes se reúnen en Londres? Aquellos que quieren favorecer a la humanidad, aquellos que están pensando cómo rescatar a las poblaciones desplazadas, a los niños huérfanos, aquellos que quieren reconstituir a las familias destrozadas por la guerra. No, se reúnen solamente financieros, aquellos que trastocan y transforman las leyes de los países, y hombres de negocios para ver este gran negocio, uno de los más grandes de las épocas recientes.
Y aquellos que aquí son conocidos como hacedores, digamos, en un vulgarismo de textualidad, de traducción textual, hacedores de políticas, son los mismos que elaboraron las leyes, por ejemplo, o de allí se copiaron en tiempo de Peña Nieto para privatizarlo todo o para acabar con Pemex y con CFE y todas las medidas neoliberales que antes existieron. Eso es lo que piensan para Ucrania, ya lo saben ustedes. Para los que no saben que Alemania también es el objetivo de la guerra, la misma publicación Zero Hedge nos habla de que Alemania, después de haber sancionado a Rusia muy a su pesar y en contra de sus propios intereses, después de haber permitido la voladura del Nord Stream 2, el gasoducto que conducía gas de Rusia a Alemania para alimentar su gran industria y para calentar a toda su gente, después de haber solapado esto y no haber dicho nada cuando Alemania misma tenía inversión en el Nord Stream y le beneficiaba, después de todo eso, hoy se ve sin gas, pero ¿saben qué hace? Lo que tenía que hacer. Como nación servil ocupada y sin soberanía desde la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Alemania firma un acuerdo de largo término con Estados Unidos para que se le surta de gas licuado, gas natural licuado, para reemplazar al gas ruso. Claro, gas ruso que es 4 veces menor en precio, que tenía a la puerta. Y quiero decirle algo más a todos ustedes, decirles algo más, que evidencia la gran hipocresía de este sistema. Este gas que ahora compra Alemania es un gas de fracking, es decir, es un gas que obtiene Estados Unidos de un sistema que destruye los entornos, que destruye la naturaleza y que está, según todos los que conocen de esto, prohibido por su gran afectación al medio ambiente. Pues los hipócritas que dicen defender la naturaleza y ser ecologistas venden gas producto de esto, lo venden a un mayor valor, previo a una guerra sucia de naturaleza comercial, volando infraestructura civil y dejando a una nación, Alemania, sin surtimiento barato del gas que tenía a sus puertas. Todo es dinero, todo es dinero. Aquí está la prueba. Y vamos a ver. Algunos de ustedes se enteraron del chismorreo de un pequeño submarino que iba a ver al Titanic, cortinas de humo, y lo dice Zero Hedge también, distracción, las preguntas sobre el asunto del submarino, mientras Biden se dedica a otras cosas. Y finalmente tenemos esto, habla la falta de dinero en efectivo. The Economist también nos lo dice, el dinero en efectivo que nos procura libertad y que no deja rastro, claro, es que no vayamos a hacer delincuencia organizada, será sustituido por dinero digital, por ni siquiera tarjetas de crédito, que ejerza absoluto control sobre nuestras vidas. Seremos números y después nos dirán en qué gastar y en qué no gastar, si gastar o no, y si estamos sancionados porque a ellos le dan la gana. Hay que luchar contra esto también, que es muy peligroso. Vean ustedes este asunto. En un solo día, la deuda de los Estados Unidos, ya me referí a la deuda de México y dije que era muy baja respecto del Producto Interno Bruto comparada con la de los Estados Unidos y de otras naciones europeas. En solo un día, la deuda nacional de los Estados Unidos escala, sube, crece, en 359 billones de dólares, 359 mil, crece a 31.8 trillones, de 359 mil millones de dólares en un solo día a 31 mil o 31.8 trillones. Ustedes ven aquí cómo está, es una información de la Secretaría del Tesoro, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y ya el techo de endeudamiento, aquí tienen a Trump en sus 3 primeros años, todo es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ya la parte verde es muy por arriba del llamado techo de endeudamiento, la cantidad máxima a la que podría endeudarse los Estados Unidos. Pero Greenspan, un individuo que estaba al frente de la Reserva Federal, banco que no es
público ni el central de los Estados Unidos, sino pertenece a varios bancos privados y emite el dólar, dijo cínicamente en una entrevista hace mucho tiempo cuando se le preguntó: ¿y qué va a pasar si Estados Unidos no puede pagar su deuda externa porque rebasa por mucho todo el dinero que tiene y todos los bienes que tiene? Y dice: eso nunca va a acontecer porque nosotros producimos los dólares y las deudas se pagan en dólares. Hete aquí, señor Greenspan, que eso ya no va a acontecer, porque en muchos lugares del mundo las transacciones ya no son en dólares y el dólar está siendo sustituido como moneda de referencia y de cuño corriente en muchos lugares del mundo. ¿Qué va a pasar cuando se tenga que pagar en oro o en cualquier otra cosa? Vendrá la quiebra. Pues hasta aquí llegamos hoy y expusimos un somero, una breve imagen o un breve panorama de los asuntos internacionales. Hemos también dado a ustedes elementos no solo para discutir, sino para ganar cualquier discusión contra aquellos que dicen que al pueblo no hay que darle ninguna ayuda. Hemos hecho un repaso histórico, hemos hablado del origen de estas ayudas, hemos hablado de su profunda justicia y humanismo y hemos hablado también de la forma en que sirven para el desarrollo de una economía. Nos hemos opuesto, como siempre, a una corte injusta, una corte de miserables, que no trabaja por México ni por la justicia y que, destruyendo el plan B de la reforma electoral, nos aboca a todos al plan C. El plan de votar de tal manera que podamos tener en el poder legislativo suficientes diputados y senadores que aprueben reformas constitucionales. No para destruir la Constitución, sino para restituirla a su espíritu original, a los derechos y las garantías del pueblo, a la defensa de la soberanía nacional y sobre todo al esfuerzo, al gran esfuerzo que debemos hacer todos, porque nuestros hermanos más desfavorecidos salgan de su situación de indigencia, de pobreza y aún de miseria. Porque esa es la labor de un gobierno justo, porque esa es la verdadera política, porque desde aquí predicamos la separación entre lo público y lo privado, la defensa de nuestra soberanía contra todo y contra todos, porque desde aquí estamos a favor de que a los pobres se les ayude, de que a los más favorecidos se les favorezca, que para eso existe el Estado, que aquí estamos a favor de este gran proyecto transformador al que todavía le falta mucho por recorrer, pero que ha avanzado mucho ya por tener una figura relevante, señera, como la de Andrés Manuel López Obrador. El asunto no es de los políticos. Cuando te preocupes porque muchos corruptos siguen en el gobierno, porque muchos candidatos venales, oportunistas, tramposos e inmorales se apoderan de los puestos, recuerda que la prédica fundamental y el elemento esencial de esta transformación es que quien transforma es el pueblo. Es el pueblo concientizado y organizado. Por eso aquí concientizamos, por eso aquí hacemos conciencia, enseñamos, formamos, ilustramos e informamos, para que la revolución de las conciencias sea efectiva. Porque sin pueblo con conciencia no hay revolución. Sin revolución de las conciencias no hay transformación. No triunfaremos. Pero como nosotros estamos seguros y tenemos la esperanza de que el pueblo ha avanzado mucho y de que seguirá en esta vía, seguimos trabajando. Háganlo ustedes también. Agradecemos mucho su respaldo en nuestras redes. De aquí a 8 días, vengan, porque estaremos el sábado a las 5 de la tarde. Tuvimos algunos problemillas, no transmitimos precisamente a la hora hace 8 días y queremos pedir una disculpa, pero reanudaremos este trabajo puntualmente el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y quiero que si nosotros hacemos esto y lo cumplimos, ustedes cumplan algo que sé que me podrán prometer. Vengan con uno más de aquí a 8 días, uno más por cada uno de los que han estado conectados en este momento. Véannos en diferido y por favor, lo más importante, compartan nuestros contenidos que no son nuestros, son de todos ustedes, son de todo